En la última clase habíamos quedado con el tema de los aparatos bucales. Les volví a remarcar esta parte porque, si se acuerdan, les decía que el aparato bucal de los insectos, básicamente, o de los animales, es el que realmente causa el daño. Y por lo tanto, conociendo el tipo de aparato bucal y relacionándolo con la sintomatología que uno encuentra en el campo, cualquiera sea el vegetal atacado, puede relacionar de cuál es el insecto o la plaga que está ocasionando ese daño. A veces, aunque no esté presente el insecto, ¿no es cierto?, o el animal que lo produce. Entonces, volviendo a repasar los aparatos bucales, acuérdense que habíamos dicho que tenemos aparato bucal masticador, que son aquellos que producen la mordida, digamos, sobre el vegetal, generalmente las hojas. También pueden ser aquellos que son de aparato bucal masticador, aquellos que trabajan en galería, los taladros. Aparato bucal chupador, chupador de trompa, digamos, chupador en sifón, que es el caso de los lepidópteros adultos. Recuerden que como larval, en estado larval, estos son los que producen daño. Los que tienen picador suctor, digamos, picador chupador, que tienen un estilete, ¿no es cierto?, que es el que permite absorber la savia de las plantas, ¿no es cierto?, por lo tanto va produciendo el debilitamiento de la planta, pero por otro conducto también inyecta toxinas y también inyecta a veces algunos otros microbios, como son virus, bacterias, hongos, que pueden ser, digamos, mortales para la planta, ¿no?, para el vegetal. Estos tienen doble problema. Uno, el daño que causan por sí solos, y el otro, como vectores de otras enfermedades. Tenemos el chupador en esponja, que es el caso de los dípteros, de las moscas, básicamente. En ese caso está como si fuera una esponja, digamos, que se alimenta de sustancias acuosas, básicamente azucaradas. Y el caso de las abejas como aparato bucal en adultos, que tiene el masticador lamedor. Masticador en estado juvenil, y lamedor para el caso de las abejas, ¿no es cierto?, que es una especie de espátula que le sirve para el caso de arreglar la miel en los panales. Tanto los dípteros como los himenópteros, ¿no es cierto?, tienen aparato bucal masticador en los estadios juveniles, y en el caso de los himenópteros están también las hormigas que no son aladas, salvo las sexuadas. Y acá faltaría el esquema o la foto que tiene raspador suctor, que en ese caso están los trips. Los trips también succionan, raspan, digamos, la célula de las plantas, la rompen, queda los organeles, digamos, liberados, y los succionan con su aparato bucal. Igual manera actúan los ácaros. Los ácaros son arácnidos con 4 pares de patas. En este caso sí no tienen alas, solamente 4 pares de patas, pero tienen la misma forma de aparato bucal. También son transmisores, tanto los trips como de ácaros, de otros patógenos, ¿no es cierto? Trips, el causante de la peste negra, por ejemplo, en el tomate, en la lechuga, en los morrones, y los ácaros, que también son transmisores de virosis. Bueno, y esto ya habíamos visto también la clase pasada, al final, pero para repasar, porque vuelvo a repetir, me parece que es lo más importante dentro del curso, una de las cosas más importantes. Orden díptera, ¿no es cierto?, las moscas. Tenemos 2 casos, pero en ambos casos el estado juvenil es masticador, que es donde produce daño. En adulto, en el caso de la mosca, como les decía, chupador en esponja, solamente de sustancias acuosas, azucaradas.
pero en el caso de mosquitos tiene aparato bucal en el adulto picador suctor. Acuérdense que el mosquito es transmisor del dengue, ¿no es cierto?, una de las especies. O sea que tienen aparato bucal distinto uno con otro. Isóptera, que son las termites, tienen aparato masticador durante el estado juvenil y durante el estado adulto. Lepidóptera, las mariposas, masticador, que es cuando producen realmente daño, sobre todo en cultivos anuales, ¿no es cierto?, en su estado juvenil, en estado larval, y en estado adulto, chupador en sifón, espirotrompa, ¿no es cierto?, que solamente se alimenta de sustancias azucaradas. Tisanópteros, los trips, raspador suctor, como habíamos visto, les explicaba anteriormente en la diapositiva anterior. Himenópteros, en el caso de las abejas, es masticador en el estado juvenil y lamedor en el estado adulto de las abejas. El caso de las hormigas, ¿no es cierto? Himenópteros, también masticador en ambos estadios, en el juvenil y en el adulto. Lo mismo pasa con la avispa de la madera, por ejemplo, que también tiene en ambos estadios, el estadio juvenil y adulto, aparato bucal masticador. Neurópteros, que son las crisopas, controladores biológicos, por lo tanto tienen aparato bucal masticador en todo su ciclo de vida, son carnívoros por excelencia, de ahí su poder para el control biológico, alimentándose de otras plagas, ¿no es cierto?, otros insectos. Odonata, que serían los aguaciles, las libélulas, aparato bucal masticador en todo su ciclo de vida, aunque en este caso es no produce daño, digamos, a vegetales. Coleópteros, los cascarudos, también aparato masticador en todo su ciclo de vida, estado juvenil y estado adulto. Algunos de ellos también son utilizados para control biológico, como es el caso de la vaquita de San Antonio, de San José, que también son carnívoros por excelencia y se alimentan de otros insectos, animales. Ortóptera, el caso de las langostas y las tucuras, que tienen aparato bucal masticador en ambos estados, digamos, de su ciclo de vida, el estado juvenil y el estado adulto, al igual que Mantodea, que es el mamboretá o el tatadió, como le llaman, también aparato bucal masticador en esos dos estados de su ciclo de vida. Blatodea, las cucarachas, también masticador como juvenil y como adulto. Homópteros, que tienen aparato picador suctor en ambos estados de su ciclo de vida, el estado juvenil y estado adulto. Tenemos los pulgones, cochinillas, las chicharras, las moscas blancas, la mosca negra, los cílidos, el cílido de la yerba mate, tienen esta característica. Y los hemípteras, que son las chinches, básicamente, al igual que el anterior, tienen aparato bucal picador suctor tanto en el estado juvenil como en el estado adulto. Bueno, como les dije, nosotros en los próximos prácticos vamos a trabajar con la identificación de insectos, ¿no es cierto?, sobre todo a nivel de órdenes. Para la identificación a nivel de órdenes, nosotros debemos recordar el tipo de ala que tienen y el aparato bucal que tienen. Entonces, para esa identificación vamos a la primera parte de esa clave, tiene dos partes, ¿no es cierto? Los apterigotos son los insectos ametábolos, que no presentan alas y que tienen casi nada de interés agrícola, ahora después vamos a ver algunos ejemplos. Y los insectos con metamorfosis completa, metábolos, que presentan alas. En este caso se lo conocen como pterigotos. Apterigotos sin alas, pterigotos con alas. Bueno, dentro de este grupo tenemos algunos, como habíamos visto, las crisopas, que con las alas muy bien nervuradas, quiere decir que son en un estadio evolutivo bastante avanzado, son carnívoros por excelencia, con aparato bucal masticador, y son controladores biológicos, ¿no es cierto? Trips, que es un insecto muy pequeño, para que ustedes lo vean y lo recuerden.
si ven árboles de ficus, ¿no es cierto?, que son árboles ornamentales que están plantados en las veredas de las ciudades, van a ver en un momento que las hojas se pliegan por la nervadura central. Bueno, si ustedes abren las alas, digamos, de la hoja, van a encontrar sobre esa nervadura la presencia de trips. Van a encontrar unos de colores más claros, que son los que causan ese daño, ¿no es cierto?, del doblez de la hoja del ficus, y también generalmente hay uno negro que es controlador biológico, se alimenta del anterior, ¿no?, del claro. Las libélulas, los aguacilias, ¿no es cierto?, con también de poco interés agrícola, y el mamboretá, que también es controlador biológico, o tatadios, que también es controlador biológico porque se alimenta de otros insectos, ¿no? Bueno, y esta es la clave que van a utilizar básicamente en los prácticos, ¿no es cierto?, para la identificación a nivel de órdenes. Y es lo que van a empezar a practicar el jueves. Y en los prácticos subsiguientes, por supuesto. Bueno, entonces tenemos sin alas, los ápteros, que habíamos dicho, son aquellos de poco interés agrícola, son aquellos que viven en lugares húmedos, no tienen alas, y con un par de alas, los dípteros. Los dípteros tienen el primer par de alas membranoso, y el segundo par, ya habíamos comentado, es un balancín, que no es funcional, pero le sirve para balancear su vuelo, ¿no es cierto? Entonces tienen un solo par de alas. Y viene el tercero con dos pares de alas, que están la mayoría de los insectos. Entonces, con el primer par elitro, o sea que es duro, ¿no es cierto?, coriáceo, y el segundo membranoso, están los cascarudos o el orden Coleoptera. Acuérdense, primer par elitro, segundo membranoso, Coleoptera. El primer par hemielitro y el segundo membranoso está hemíptera, o sea, las chinches. Acuérdense que tienen la mitad coriácea, la mitad dura, ¿no es cierto?, y la otra mitad más blanda, ¿no es cierto?, del primer par. Y el primer par con escamas imbricadas y el segundo membranoso son las mariposas o los lepidópteros. Después, de ahí vienen todo con ambos pares de alas membranosas. En el primer caso, con ambos pares de membranosa, están los que tienen el abdomen mústico o inerme y las alas muy nervadas, como les había dicho, el caso de los neurópteros, que son controladores biológicos por excelencia. No causan mayores daños a los vegetales, pero sí se alimentan de otros insectos, son del orden de los benéficos. Abdomen mútico, abdomen armado, o sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los abdomen podían ser sesilados, o sea que se adhieren en todo su conjunto al tórax, o pedicelados, ¿no es cierto?, en el caso de los himenópteros, las abejas, las avispas, tienen ese tipo de abdomen, con ambas alas membranosas, ¿no? Después tenemos el primer par de alas tegmen y el segundo membranoso. Ahí tenemos también un grupito de varios que te haría los dos pares rectos con un tercer par de patas saltadoras, los ortóptera, las langostas o las tucuras. Y el primer par de patas raptoras, siempre con el primer par de alas tegmen, el tatadios, mantodea, básicamente, son los que están en ese grupo. Los dos pares de igual estructura membranosa se encuentran los homópteros. Homo quiere decir igual, tera serían alas, ¿no es cierto? Alas iguales, la estructura. Y los dos pares de estructura membranosa igual tamaño, isóptera. Y los dos pares también membranosos, pero con flecos en los bordes, están los trips o los tisanópteros. Bueno, esa es la escala que ustedes van a aplicar en los prácticos.
determinar a nivel de... Decimos. Una consulta. Ahí en la clave para identificar los órdenes. Aparte del aparato de reproductores o patas, ¿hay otras características también claves para la identificación? Aparte de las reproductores, sí. Aparte del aparato bucal y las patas. Ahí nombra mucho también las alas. Las demás características son para diferenciar a nivel de especie ya, o sea, dentro del mismo género, ya las demás características son para diferenciación a nivel de... Estos son los grandes rasgos para diferenciación a nivel de órdenes. Después tenés las antenas, tipo antena, pero eso ya para diferenciar a nivel de especies, ¿no es cierto?, dentro de un mismo género. Estos son los básicos para, con esto yo te podés, podés determinar qué órdenes, al determinar qué órdenes, sabés qué aparato bucal tienen y con ese aparato bucal qué daño puede producir. Y eso creo que es lo que nosotros debemos tener en mente, digamos, como técnicos profesionales para cuando estemos en el campo, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, el caso de por qué han perdurado los insectos, sobre todo la pregunta de las hormigas, ¿no es cierto?, a través del tiempo, es por esta característica que tienen los insectos de producir metamorfosis. Metamorfosis sería distintos cambios que se van produciendo en el insecto, en su fisiología y en su morfología, que le permiten ir adaptándose a condiciones ambientales y a la falta de alimentación. Esas son las dos causas por las cuales se van produciendo esos cambios metamorfósicos. Bueno, algunas definiciones con respecto a eso es la ontogenia. La ontogenia son los cambios que se van a producir desde la formación del huevo, la primera división del huevo, hasta la muerte del insecto, o sea, todo su ciclo de vida, ¿no es cierto?, desde que aparece la fecundación del óvulo hasta la muerte del insecto. Metamorfosis es la secuencia de cambios o transformaciones, ¿no es cierto?, fisiológicas y morfológicas durante la vida del insecto, o durante su ontogenia, ¿no es cierto?, como sería propio de hablar técnicamente. Este desarrollo ontogénico tiene dos etapas, una etapa embrional, que es la que se produce dentro del huevo, ¿no es cierto?, hasta la ruptura de la cáscara del huevo, que se denomina corión, y la etapa postembrional, que sería desde la vida libre, digamos, desde que se rompe el huevo, la ruptura del corión, hasta la muerte del insecto. O sea que hay una parte dentro del huevo y otra fuera del mismo. Tenemos los tipos de metamorfosis: ametábolos, que solamente varían de tamaño, o sea, a medida que se van creciendo, van aumentando de su tamaño, pero siempre iguales, digamos, al adulto mayor. No presentan alas, por eso se lo conoce como apterigotos, y no tienen procesos metamorfósicos, ¿no es cierto? El ejemplo son los pescaditos de plata, que les decía hoy cuando comenzamos, que vive en las zonas húmedas, básicamente en las bibliotecas se les encuentran los libros, así que si agarran un libro, posiblemente pueden encontrar algún, más ahora que estuvo cerrado por la pandemia, seguramente puede haber muchos de esos en la biblioteca. Y los metábolos, que sí son los de importancia agrícola, ¿no es cierto?, y presentan transformaciones de importancia, que serían cambios metamorfósicos importantes, y como tienen alas, se lo conoce con el nombre de pterigotos. Bueno, tenemos dos, esto es importante que lo tengan en cuenta porque son preguntas de examen: insectos ortogénicos y insectos progénicos.
Los insectos ortogénicos son aquellos que tienen metamorfosis simple o incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que se rompe el corión del huevo, ¿no es cierto?, el individuo que sale va a ser semejante al adulto, lo único va cambiando de tamaño. Eso es lo que se conoce como metamorfosis simple o incompleta. Los estadios, ahora vamos a ver más adelante los esquemas, son huevo, ninfa, en el caso que sea en la tierra, y adulto. Huevo, ninfa y adulto para los de ciclo incompleto. Huevo, náyade y adulto para aquellos de ciclo incompleto donde se produce ese estado juvenil en el agua o cercano al agua. Y los insectos progénicos son aquellos que tienen una metamorfosis completa. Una vez que se rompe el huevo, el corión, el individuo que sale es completamente distinto al adulto. Y ahí tenemos huevo, larva, pupa y adulto. Tenemos metamorfosis simple, tenemos 3 estados, ¿no es cierto? Huevo, ninfa y adulto. En la de metamorfosis completa tenemos huevo, larva, pupa y adulto. ¿Está la diferencia? Bueno, ¿quiénes son los órdenes que entran dentro de la metamorfosis simple o incompleta? Bueno, están los paurometábolos, ahí están los ortópteros, que serían las langostas, las tucuras, los grillos, y Mantodea, o sea, el tatadios. También estarían las cucarachas, ¿no es cierto?, las blatodeas. En los hemometábolos, que les decía, los estadios juveniles están en el agua, cercanos al agua. En ese caso, el huevo es el estadio juvenil, es náyade, y luego el adulto. El ejemplo es las odonatas o los aguaciles. Y los hipometábolos, que son aquellos que el estado juvenil pasa en la tierra. En ese caso es huevo, ninfa y adulto. El mejor ejemplo, y que se van a recordar, y que dentro de poco van a escuchar, es el caso de las chicharras, ¿no es cierto?, que pueden viven parte de su ciclo en la tierra, ¿no es cierto? Y al emerger el adulto, es de vida libre, ¿no es cierto?, y huella. Ese es el caso típico de todo lo que son los homópteros. Caso especial, o sea, caso más conocido es el caso de las chicharras, ¿no? Bueno, dentro de los paurometábolos, que es el caso de las langostas o de las tucuras, ¿no es cierto?, estos son los distintos estadios que hay dentro de ese grupo, ¿no es cierto? Acá tenemos, una vez que se rompe el huevo, el corión del huevo, nacen las ninfas inalas, que son lo que se conoce con el nombre de mosquitas. Estas mosquitas generalmente empiezan a estirar o a madurar sus tegumentos y comienzan a cambiar de tamaño, o sea, cambiar el proceso metamorfósico de cambio de tamaño. Pero siempre todos son iguales desde que nacen al adulto, ¿no es cierto? Después tenemos las ninfas con tecas alares, ahí ya el nombre de saltonas, que son las que realmente causan severos daños por su aparato bucal masticador y muy voraces, y son las que causan severos daños. Y después ya aparecen los adultos, que se conocen con el volador aliviana, que cuando vuelan, digamos, y se aparean en el vuelo, aunque todavía no tienen los órganos sexuales bien maduros, y la voladora pesada, que sí ya tiene los órganos sexuales bien maduros, y se copula con macho con hembra, y coloca los huevos, digamos, en un lugar donde asegure alimentación para su progenie. Tiene un aparato ovipositor muy potente que puede producir unos huecos en madera o en la tierra, que es donde generalmente desova,
de hasta 8 centímetros de profundidad, ¿no? Ahora después vamos a ver con más detalle el ciclo de los ortópteros. Hemimetábolos, vuelvo a repetir el caso de las odonatas, de los alguaciles, cercano a la fuente de agua. En ese caso, el estado juvenil es conocido con el nombre de náyade, por su vida acuática. Bueno, no tiene importancia desde el punto de vista agrícola porque no causa daño, ¿no es cierto?, de importancia. En el caso de los homópteros, que se conoce su ciclo de vida o su estado metamorfósico como hipometábolos, porque pasan parte de su ciclo de vida en la tierra, en estado ninfal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos huevo, un estado ninfal temprano, otro estado ninfal más tardío, generalmente esto se da en el suelo, y luego emerge el adulto, ¿no es cierto?, con alas membranosas, aparato bucal, picador, suctor, en este caso. Bueno, en caso de siempre todos los homópteros es así. Pero lo importante es que en este caso se denominan ninfas o están relacionados a su vida terrestre. Otros casos de hipometábolos están los pulgones, las cochinillas, los cílidos, como les decía. Estos también tienen un estado de huevo, ninfa y adulto. En una hoja, lo van a ver en los cílidos de la yerba mate, ¿no es cierto?, que produce el rulo de la yerba mate, en los ataques de pulgones, en los ataques de cochinilla, van a ver presencia de distintos estadios, ¿no es cierto?, en ese mismo síntoma, ¿no es cierto?, en ese mismo lugar. Van a ver adultos y después individuos que son iguales a los adultos, porque en este caso la reproducción puede ser partenogenética. O sea, la madre puede, sin necesidad de ser fecundada, puede producir individuos idénticos a ella, ¿no es cierto?, y en grandes cantidades. Esto significa de que hay alimentación suficiente, brotes tiernos, que es lo que generalmente estos que tienen aparato picador suctor requieren para su alimentación. Y los de metamorfosis completa, vuelvo a repetir, son aquellos que tienen huevo, larva, pupa y adulto. Una vez que emerge desde la ruptura del corión o del huevo, lo que aparece es una larva que es completamente distinta en morfología al adulto. Tenemos dos grupos, los holometábolos, que siempre las larvas son similares en todos sus distintos estadios, ¿no es cierto? A pesar de que va cambiando de tamaño, van siendo similares en todos sus estadios. Ahí tenemos a los dípteros, las moscas, ¿no es cierto?, son de metamorfosis completa. Las mariposas, lepidópteros, también de metamorfosis completa. Los cascarudos o coleópteros, también de un grupo, digamos, una parte de ellos, son de metamorfosis completa, básicamente los ecolítidos y platicoides, y los himenópteros, o sea, aquellos de las hormigas, abejas, las avispas, básicamente tienen siempre las larvas similares. En cambio, los hipermetábolos son aquellos que los estadios larvales son distintos entre ellos, y en ese caso están los gorgojos, que también son de los coleópteros, y que es una plaga, digamos, sobre todo a nivel de silos y de granos almacenados por los daños que producen. Bueno, el caso de los holometábolos, en este caso está el esquema de los dípteros, el ciclo de vida. Esto es algo que a mí me gusta bastante preguntar también en los exámenes. Los huevos, característico, ¿no es cierto?, de la colocación de los dípteros, de las moscas, en forma así organizada, y de tamaño muy reducido, ¿no es cierto?, aunque se los puede observar, y también ya a partir del huevo se puede estimar de que corresponden a dípteros, ¿no es cierto?, por su forma y por su color.
Una vez que eclosionan estos huevos, empiezan a aparecer distintos estadios larvales, estadios juveniles, estadios larvales, pero todas las larvas, a pesar de que van incrementando su tamaño, son iguales entre sí, ¿no es cierto? Una vez que pasa al estado pupal, es un estado de latencia, donde generalmente esto se produce cuando ya no hay, digamos, alimentación o condiciones ambientales no favorables para la plaga, entra en este estado de latencia, hasta que de ahí emerge el adulto. El adulto que vuelve a completar el ciclo, ¿no es cierto? Aparea el macho con la hembra y coloca nuevamente los huevos. Esto generalmente se da en los meses de primavera, ¿no? Primavera-verano. Los holometábolos, o es otro ejemplo, ¿no es cierto?, aquellos que tienen las larvas del mismo, iguales morfológicamente, aunque van cambiando de tamaño. Huevo, ¿no es cierto?, ciclo de vida, larva, isoca, oruga, gusano, son todos los nombres que se le dan en este caso a las larvas del lepidóptero, y según las regiones del país o según la plaga que ataca cierto cultivo es como se lo domina. Por ejemplo, en el caso de la isoca, se lo llama así a la isoca la alfalfa, isoca de la soja. El gusano sería en otras regiones, ¿no es cierto? Larva sería nombre técnico, y así sería, según la zona, cómo se lo denomina. Acuérdense que el caso de los lepidópteros, de las larvas del lepidóptero, generalmente se pueden identificar por la presencia de las patas falsas o espuripedios. Esa es una de las características que presenta una gran cantidad de especies de lepidópteros. Y nuevamente un estado de latencia que se conoce con el nombre de pupa, ¿no es cierto?, del cual, cuando condiciones son favorables, emerge el adulto que cierra el ciclo, ¿no es cierto?, aparea el macho con la hembra y vuelve a colocar los huevos, digamos. En este caso, otro ejemplo de holometábolos, donde las larvas también son iguales entre sí, aunque van cambiando de tamaño. En este caso no tienen pata, porque son tipo taladro, ¿no es cierto?, que producen este tipo de daño por debajo de la corteza de los árboles, se alimentan de la madera. Y tienen un estadio pupal de latencia o de quietud, del cual emerge posteriormente el adulto. Generalmente los ciclos de los espolitios bastante largos cuando se da, o de los escarabajos en sí, cuando se da en madera, ¿no es cierto? Pueden durar hasta un año el ciclo completo. Escolítidos son aquellos que producen, en el caso de, por ejemplo, de muebles, el acerrín, ¿no es cierto?, que se ve, son de tamaño muy diminuto, y se los caracteriza porque, bueno, el macho se diferencia de la hembra, pero las antenas tienen una especie de moneda, una masa que pareciera una moneda en la punta de sus antenas. Acá se lo puede observar, ¿no es cierto?, en esa característica. Y los hipermetábolos, donde hay distintos estadios larvales con distinta morfología y distinta forma, digamos, entre ellos, y su ciclo de vida también es completo: huevos, larvas, estado pupal de quietud, que forman estos capullos, generalmente de ahí sale el gorgojo, que se diferencia de los anteriores porque tiene este rostro alargado, ¿no es cierto?, que es el que le permite hacer el daño, sobre todo, como les decía, en material almacenado de silo, granos almacenados en silo, básicamente, y también en aquellos que se usan a nivel doméstico, como son arroz, fideos, que pueden venir con este tipo de gorgojo, ¿no? Bueno, ¿a qué se deben esos cambios metamorfósicos que se dan en el insecto?
es un proceso hormonal, o sea, hay cambios hormonales. Vuelvo a repetir que estos cambios hormonales son reacciones que toma el insecto, ¿no es cierto?, por cambios en el medio ambiente que no les son favorables o por cambios, por falta de alimentación. Entonces, esas sensaciones, digamos así, o esos mensajes son tomados por el cerebro del insecto, el cual lo transmite mediante un proceso hormonal al sistema sanguíneo. Este sistema produce a través de la glándula protoráxica dos hormonas. Una es la ecdisona, que es la hormona de la vejez, y la neotina, que es la hormona de la juventud. El balance entre esas dos es lo que se da corrientemente, pero cuando uno aumenta o forma su pico, es el que se produce el cambio metamorfósico. Entonces, ese mensaje, que toman en el cerebro, pasa al cuerpo sanguíneo, al aparato sanguíneo, digamos, del insecto, y produce en las glándulas protoráxicas este tipo de hormonas. Y ahí es donde se van produciendo estos cambios metamorfósicos, ¿no es cierto?, a nivel de larvas, pupa o adulto. En este esquema que está acá a la derecha, pueden observar acá que en el eje de las Y están los niveles hormonales. Acá, la parte de abajo, los niveles de ecdisona, y arriba los niveles de la hormona juvenil o de la neotina. O sea, a medida que el individuo va envejeciendo, por supuesto los niveles de neotina van bajando hasta que vuelvan a incrementarse cuando se da la última etapa en el estadio adulto. Y a cada incremento, o estos picos que se dan en el nivel de ecdisona, es donde se producen los cambios metamorfósicos. Primer pico, primer cambio de oruga. Segundo pico, segundo cambio, y así sucesivamente hasta la formación de la pupa y en este último del adulto. Entonces, es un equilibrio que hay entre ambas hormonas, la hormona de la vejez, ecdisona, y la de la juventud, la neotina. Todos los productos que quedan, los desechos, digamos, que quedan de estos cambios metamorfósicos, son conocidas con el nombre de pelecho. Pelecho, exuvia, pueden ser también otra denominación, que son los restos que quedan de los cambios metamorfósicos que se producen. Exuvia, pelecho. Bueno, y pasamos a cada uno de los distintos estadios, a cómo está conformado, ¿no es cierto? En el caso del huevo cigota, que sería lo primero del ciclo de vida, se conoce, tiene dos partes, ¿no es cierto? La parte dura, la parte de la cáscara, que se conoce con el nombre de corión, y la parte interior, ¿no es cierto?, que se conoce con el nombre de membrana vitelina, que corresponde básicamente al citoplasma o vitelo. Acuérdense que habíamos visto cuando vimos el ciclo de la mosca, que yo les decía que los huevos, por el tema de los huevos, aunque no esté presente el insecto en sí, ya se puede reconocer a qué especie o qué orden corresponde, ¿no es cierto? Fíjense, acá tienen otra forma distinta de colocar los huevos y una coloración distinta a lo que habíamos visto en el caso de las moscas. Desarrollo embrional, hay de dos tipos: el holoblástico, que es poco frecuente en los hexápodos, ¿no es cierto?, y el meroblástico, que es más común en los insectos plagas. Esto significa que una vez fecundado el óvulo, ¿no es cierto?, es la forma en que se
se va desarrollando dentro del huevo. En el caso del holoblástico, una vez que está fecundado, se dirige a uno de los extremos del huevo y posteriormente se recubre de membranas citoplasmático o que forma parte también del huevo. Y en el caso del meroblástico es lo más común porque ahí el óvulo fecundado se queda en el centro del huevo y posteriormente comienza a recubrirlo esas capas de citoplasma, ¿no? O membrana vitelina. Otras formas, otros órdenes, ¿no es cierto?, cómo colocan los huevos, en este caso, con ese tipo de ornamentaciones que también caracterizan a la especie, en forma de racimos, ¿no es cierto?, alrededor de la rama, también es otra forma de caracterizar, y todos tienen su color característico, su forma de colocación característica, y también si son pedicelados o directamente sésiles. En este caso, por ejemplo, alto pedicelo corresponden a aquellos que son controladores biológicos. En el caso de los neurópteros tienen este tipo de oviposición, ¿no? En este caso, que son capsulados, el caso, como el ejemplo de los dípteros, que forman una especie de pequeña cápsula, ¿no? Bueno, y así en forma de gajo, ¿no? Con ornamentaciones características, formas de panel, todos tienen su característica. Y vuelvo a repetir, por la coloración y la disposición en que se colocan los huevos, se puede estar conociendo a qué orden pertenece sin necesidad de que esté presente el insecto, ¿no es cierto?, que los coloca. Bueno, pasamos al segundo estadio, tipos de larva. En este caso se la conoce a distintas clasificaciones según básicamente el número de patas que tienen. Polípodas son aquellas que tienen más de 3 pares de patas. O sea, acuérdense que habíamos visto que en el tórax están los órganos de locomoción, un par de patas por cada segmento del tórax y las alas en el segundo y tercer segmento del tórax. Bueno, en este caso, en el ejemplo de los lepidópteros que habíamos dicho hace un ratito, que presentan esas patas falsas en el abdomen, que se conocen con el nombre de espuripedios, ¿no es cierto?, patas falsas, y este tipo de larvas, las eruciformes y limaciformes, son las que tienen ese tipo de patas falsas. Oligópodas son las que tienen los 3 pares de patas característicos, ¿no es cierto? Y ahí está la mayoría de todos los tipos de larvas. Escaberiforme, elateriforme, carabiforme, tisanuriforme, cerambiciforme, que corresponden a casi todos los coleópteros, ¿no? Aquellas que corresponden básicamente a taladros son ápodas. Los cuculioniformes, que son, por ejemplo, el taladro de la yerba mate es uno de los cuculiónidos, básicamente no tienen patas, solamente se arrastran se van alimentando, en este caso de la madera. Los vermiformes, que serían de los dípteros e himenópteros, que viven en la tierra, ¿no? Y los apodiformes, que son abejas. No, bueno, los dípteros viven básicamente en el agua, en la tierra, o también alimentándose de, caso de la mosca, la fruta, de la parte del mesodermo, de la fruta, ¿no es cierto?, alimentándose, que produce la caída. Por lo tanto, no necesita movilizarse solamente mientras tenga la comida disponible. Y las protópodas, que son de eclosión muy precoz, son los tipos de larvas que hay. Acá tenemos los ejemplos: cuculioniforme, que son, ya les digo, larvas que no necesitan, porque son tipo taladro. Eruciformes,
corresponden a un lepidóptero por la presencia de las patas falsas. Son las clásicas orugas y socas, que se conocen, ¿no es cierto?, como plagas de la alfalfa, de la soja. Otras eruciformes también con presencia de gran cantidad de patas falsas. Elateriformes, el gusano alambre, que corresponde a un coleóptero. Caverniformes, en forma de herradura, y con las 3 patas a nivel del tórax. Vermiformes, de las moscas, la parte más chica es la que corresponde a la cabeza y la parte más ancha a la parte anal, digamos, de la larva. Cerambiformes, que tienen muy desarrollado la parte de, digamos, la cabeza y el tórax, porque necesitan empujar, digamos, para alimentarse, no tienen patas. Tisanuriformes, también similares a lo que son un trips, en este caso, del tipo de larva. Y las apodeiformes, que también corresponden a los taladros, que no presentan ningún tipo de pata. Acá tenemos la característica de los mosquitos, de los dípteros también, ese tipo de larva. Bueno, en el caso de aquellas que tienen, caso de los gorgojos, por ejemplo, o en este caso de las abejas, de las avispas, van teniendo distintos tipos de larvas dentro de un ciclo de vida. Ya a partir de los estados juveniles ya se empieza a vislumbrar la formación, digamos, de este abdomen pedicelado, o un cierto pedicelado, que está formando, que es más visible en el adulto. Y pasamos entonces a otro tipo de larva, a otro estadio del ciclo de vida de los completos, que son las pupas, ¿no? Tenemos distintos tipos de pupas. Pupa libre, en este caso los estuches no están soldados al cuerpo, o sea que tiene tanto las patas como las alas, que van a ser fácilmente observables. Cuando se van formando en este estado pupal. Coleóptera, himenóptera, o sea, las hormigas y las abejas, y los dípteros y neuróptera tienen este tipo de pupas libres. La pupa incompleta o compleja, que posee los apéndices, en este caso ya más recubiertos, menos libres. También hay un grupo de dípteros que están ahí, otros de lepidópteros y coleópteros también están en este grupo. La mayoría de los lepidópteros de las mariposas tienen esta pupa obteca o crisálida, que ahí hay una fuerte protección a todo lo que es el cuerpo larval para la formación de las alas para el adulto y de las patas, ¿no? Y la pupa oculta o coartada, que es el caso de los dípteros, que es completamente cerrado, es como si fuera un tamborcito, ¿no es cierto? Y está encerrado, ¿no es cierto?, el insecto dentro de ese tambor, ¿no?, que se conoce con el nombre de pupa oculta o coartada. Acá tenemos los distintos tipos de pupa libre, donde no está, digamos, las partes del insecto no están casi recubiertas, sino que solamente están en un estado de latencia, hay una especie de membrana que lo recubre. La incompleta, que solamente cubre las partes donde se van a formar las alas y los órganos de locomoción. La crisálida, que es característico de la mariposa, donde sí ahí está casi todo el cuerpo recubierto, y es muy difícil de discernir, digamos, las partes, aunque sí se puede observar la parte del abdomen y la parte de la completa o coartada, que corresponde a las moscas. Y pasamos al estado adulto. El estado adulto tiene 3 periodos. Un periodo prerreproductor,
que sería cuando ya emerge el adulto, pero no están fértiles, no están maduros los órganos sexuales, tanto masculino como femenino. Un estado adulto reproductor, que esto puede ser también en algunas órdenes a nivel de vuelo, ¿no es cierto? Como es el caso de los himenópteros, el caso de los ortópteros, que se producen copulaciones en vuelo. Y el postreproductor, que sería ya la colocación de los huevos y la muerte del individuo. Bueno, ¿cómo serían los tipos de reproducción? Tenemos dos tipos de reproducción en los insectos. Una sexual o gámica, que gámica el significado significa boda, o sea que en este caso hay unión sexual tanto del macho como de la hembra, que casi todos los órdenes tienen este tipo, pero también es muy común encontrar reproducción asexual o agámica, ahí no hay boda. En estos casos, la hembra se autofecunda, ¿no es cierto? O la fecundación es facultativa. Puede ser que tenga una parte de su ciclo de vida sexual y otra parte de su ciclo de vida facultativa, que tenga, digamos, parte sexual. ¿Qué pasa con esta partenogénesis, que es el nombre de la reproducción asexual que se da básicamente en los homópteros? La hembra puede colocar ambos sexos, en ese caso se conoce como el nombre de anfitoquia. Puede colocar solo machos, en este caso se conoce con el nombre de arrenotoquia, o solo hembras, en este caso se conoce con el nombre de telitóquicas. Así que puedes dar solo machos, solo hembras o ambos sexos. Y la facultativa es cuando tiene una parte de su periodo, de su ciclo de vida asexual y también puede ser posteriormente sexual. Bueno, en el tipo de partenogénesis, cuando produce solamente hembras, se conoce con el nombre de telitóquica y los machos en ese caso no existen. O sea que toda la generación es de individuos hembras. En el caso de la telitóquica facultativa, los núcleos no fecundados producen solo hembras, mientras que son los fecundados pueden producir tanto machos como hembras. Por el contrario, la renotóquica, o sea que produce solo machos, facultativa, los núcleos no fecundados producen solo machos, mientras que si es sexual puede ser macho como hembra. Y la partenogénesis cíclica es lo que se conoce como facultativa también, ¿no es cierto? Porque hay una alternancia de sexual y asexual, que se da básicamente, como les decía, en el caso de los homópteros. Vuelvo a repetir, los homópteros corresponden a las chicharras, a los pulgones, cochinillas, cílidos, mosca blanca, mosca negra. Básicamente, creo que son todos, no me estoy olvidando, no. Bueno. Modalidades de la reproducción. La mayoría coloca huevos, como vimos en los ejemplos, ¿no es cierto? Son ovíparos, en la mayoría de los casos. Pero hay algunos casos de viviparidad, o sea que ya el individuo nace, digamos, vivo desde la madre. En este caso tenemos distintos términos, ¿cierto? Como es el de ovoviparidad, o sea, ovo sería huevo, el huevo eclosiona dentro de la madre y hay una posterior liberación ya de larvas y o ninfa, ¿no es cierto?, según sea el caso, que ya salen vivas, digamos, desde el interior de la madre. Viviparidad adenotrófica, en este caso es algo similar, pero el embrión es retenido por la madre y alimentado por secreciones especiales. Esto se da en caso de los nematodos. La madre generalmente emite como una bolsa con todos los huevos, digamos,
hacia el exterior, pero ligada a la madre, siempre como que la está alimentando. Y ahí dentro de esa bolsa es que eclosionan los huevos y salen los estados juveniles o estados larvales, que en el caso de los nematodes se llaman estados juveniles. La viviparidad hemocélica, ahí en ese caso los ovarios se rompen cuando llegan a la madurez con la liberación de huevos. Y la viviparidad pseudoplacentaria, el embrión se desarrolla en una porción ensanchada de la vagina de los insectos hembra. Así que esos son todos los tipos de viviparidad que se pueden producir. Otras definiciones que están relacionadas al mundo de los insectos es la parte de poliembrionía. Poliembrionía también se usa en vegetales, ¿no es cierto? Quiere decir la formación de más de un embrión. En el caso pueden ser un embrión sexual y los otros son embriones nucelares, ¿no es cierto?, que son semejantes a la madre. Y pedogénesis, que sin haber alcanzado el insecto el estado adulto, ya los órganos sexuales se encuentran maduros, o sea, en estado prematuro de madurez de órgano sexual. En ese caso, no hay el periodo adulto ese que habíamos visto de prerreproductor, ¿no?, que se dan algunos coleópteros y dípteros. Bueno, algunos conceptos sobre reproducción que dan para todos los elementos que vimos en aquel cuadro al inicio de la clase, de todos los organismos en los cuales nosotros vamos a tocar, digamos, con esta materia, desde los virus hasta los árboles, que no sé si se acuerdan, pero más o menos esto da las distintas formas de reproducción que tienen todos esos organismos, ¿no es cierto? El caso de organismos unicelulares, acá acuérdense que la multiplicación básicamente es por división, ¿no es cierto?, de la célula. Esto produce dos células hijas. En este caso, las células se denominan agametos o esporas, ¿no es cierto? Y esta forma de reproducción se conoce con el nombre de agamogamia. No hay fecundación. Cuando los agametos o esporas son inmóviles, se los llama aplanosporas, o sea, no tienen ningún tipo de movilidad. Y cuando son móviles, tienen presencia de fajeros, ¿no es cierto? Por lo tanto, requieren de un espacio acuoso para dispersarse. Se conoce con el nombre de zoosporas o planosporas, que es el caso de las bacterias, los protozoos, básicamente, ¿no es cierto?, aquellos organismos primitivos. Y algunos conceptos sobre reproducción sexual. Las células reproductoras se conocen con el nombre de gametos. La fecundación o anfigonia es la unión de las células reproductoras, tanto del macho como de la hembra, o del masculino con el femenino. Acá tenemos distintos tipos de uniones, digamos, de fecundación. En el caso, por ejemplo, de los hongos, no se conoce como gameta macho o gameta hembra, se los diferencia como más y menos. Son morfológicamente iguales, aunque fisiológicamente diferentes. Es el caso de los hongos, ¿no es cierto? Y en ese caso, las gametas se las conoce con el nombre de isogamia. Morfológicamente son iguales, por lo tanto no se las puede diferenciar, pero sí fisiológicamente. Y se las llama como más y menos. Caso de los hongos, acuérdense. Anisogamia, las gametas son diferentes, tanto morfológica como fisiológicamente. Esto es el caso de lo que se da en los animales, básicamente, donde tenemos un óvulo o gameto femenino que es grande, o sea, morfológicamente es grande, con material de reserva y poca movilidad, ¿no es cierto? Más o menos inmóvil. En cambio, el espermatozoide o gameto masculino es mucho más pequeño
y generalmente móvil. Más que generalmente debería ser móvil. Reproducción sexual, en el caso de la anisogamia, se denomina ovogamia. O sea, cuando las gametas son distintas, pero ovogamia es porque se desarrolla en el óvulo. Donde se desarrollan las gamétodas se denominan gónadas. La gónada masculina son los testículos y las gónadas femeninas los ovarios. Y estos son las alternancias de generaciones que se dan en los individuos primitivos, como el caso de las algas, ¿no es cierto?, que son haplobiontes, donde se produce la presencia tanto en la gametos, digamos, masculino y femenino, que son de haploides, se juntan, se fecundan y forman el huevo cigote, y rápidamente hay una meiosis, y la mayoría del cuerpo de estos organismos de haplobiontes, como las algas o algunos hongos menores, son haploides, es una generación haploide. En cambio, en el caso de los animales, la generación es diplobionte, o sea, el macho con la hembra se fecundan, forman una generación. El huevo cigota quedó N, no se produce una reducción, por lo tanto, todo nuestro cuerpo, nuestro organismo, tiene tanto mensaje de la madre como de la hembra, y recién los gametos es donde se produce la reducción y la formación de gametos haploides. Eso se da en los animales. Y en el caso de los hongos superiores, es algo intermedio entre haplobiontes y diplobiontes, por eso se lo conoce con el nombre de haplodibiontes, donde tienen etapas que son haploides y otras etapas que son diploides dentro de su ciclo de vida. Bueno, hacemos un recreo de 5 minutos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este tema. Si hay alguna pregunta, bienvenido. Hacemos un recreo, si no, de 5 minutos y continuamos con este otro tema. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es sobre el tema, sino sobre la tarea que nos dejó la otra vez, las consignas, que son para el jueves. Quería sacarme una duda. Cuando se refiere a pseudocelenterón, ¿es lo mismo que referirse a... Un segundito. A los espongiarios? Espongiarios. Ajá, o poríferos. Sí, sería eso, sí, básicamente sería esa parte. Sí, sí es. Ah, ok. Porque solo en una bibliografía yo encontré que pseudocelenterados se refería a las esponjas y bueno, y tenía esa duda. Bueno, Pero gracias. ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí sobre este tema o lo que viene? Sí, profe, ¿me escucha? Sí. No sé quién me está hablando, pero bueno, tengo acceso. Raquel le habla. Bueno. Mi duda es, que quedé con la intriga, sería, por ejemplo, la pupa puede llegar, la larva puede llegar a adelantarse y transformarse en pupa por ejemplo, problemas como para alimentarse. ¿Puede llegar a adelantar ese proceso? Como la mariposa, puede dejar de ser lagarta y para transformarse a mariposa por no tener, por ejemplo, comida suficiente. Y ese es el mensaje que recibe, digamos, ese insecto. Ya les dije, era por falta de alimentación, o sea, se termina la comida, o por cambio en los factores ambientales que no le sean favorables. Entonces, esas son las señales que recibe el cerebro, y ahí es donde empieza a balancearse o desbalancearse la relación hormonal de la hormona de la juventud y la hormona de la vejez. Si hay mayor concentración de esta última, se produce el cambio metamorfósico, que generalmente está
relacionado a esto que vos mencionás, ¿no? Falta de comida o cambio en los factores climáticos, ¿no es cierto?, que sean adversos para. Ah, bueno. Gracias, Eso, profe. profe, disculpe, ¿eso quiere decir que cada larva tiene su tiempo para convertirse en pupa? ¿O Sí, todos tienen el mismo tiempo? vos decís una especie, ¿a eso te referís? ¿Cómo sería? Claro, por ejemplo, la mariposa. Sí, bueno, tiene distintos estadios larvales, ¿no es cierto?, que van cumpliendo. En algunos puede acelerar el proceso, digamos, por qué sé yo, comida abundante, ese tipo de cosas. Pero generalmente mantienen, sí, cuando vos hablas del ciclo de vida, ¿no es cierto?, no te dicen que sea de 5 días el ciclo de vida en esta etapa, ¿no es cierto? Te dicen entre 3 y 6 días, ponerle. O sea que puede cambiar ese tiempo entre, eh, entre los distintos estadios, ¿no es cierto?, del ciclo de vida. No te dicen 5 días para el segundo estadio larval o 6 días para el tercero. Te hablan entre 6 y 6, 3 y 6 días, o 5 y 10, una cosa así, ¿no es cierto? Te dan un margen. Y eso está relacionado a la presencia de condiciones ambientales muy favorables o de comida también disponible. Puede variar según estas condiciones climáticas básicamente, que son las que favorecen. Acordate que cada uno de estos insectos tiene un cero, digamos, en cuanto a su actividad fisiológica. Por ejemplo, la mosca de la fruta, por debajo de 13 grados centígrados, se vuelve inactiva. O sea, su ciclo de vida tiende al infinito. En cambio, si aumentas temperaturas por encima de 13, cuanto mayor sea, mayor es el desarrollo, mayor el grado de evolución, digamos, de esas larvas para llegar al estado adulto. Todas esas variables son lo que se deben tener en cuenta, digamos, para. Por eso no te dicen, mira, este estado larval dura 5 días. Puede ser entre 3 y 8 días, 3 y 7 días, una cosa así. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno.
Bueno, seguimos. Bueno, vamos a ver el tema de nematodos. Esto puede pronunciarse nematodos o nematodes, según como. No es un vocabulario inclusivo, así ya se decía de antes, ¿no? Nematodos o nematodes. Los nematodos son habitantes comunes de los suelos, o sea, no tienen patas ni alas, por lo tanto, sí viven en el suelo, pero sin embargo pueden atacar a órganos aéreos, como sería la flor, la parte aérea, la parte superior de las plantas, y en este caso requiere de un vector. Se alimenta básicamente de raíz o de la parte, digamos, que está más en contacto con el suelo, y produce daños mecánicos porque induce alteraciones en la actividad celular. Hay mucha gente que seguramente habrá cursado morfología o habrá rendido morfología. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería la parte susceptible de la raíz que aún no está subverificada y que puede ser atacada por cualquiera de estos microorganismos de suelo que estamos hablando? A ver qué me contestan. ¿Cómo está compuesta la raíz externamente, así, la morfología? ¿No rindieron morfología también? Los pelos absorbentes, profe. ¿Cómo? A ver, repetime. Los pelos absorbentes. Bueno, sí, las raíces tienen pelos absorbentes. Es lo que más o menos escuché entrecortado. Pero básicamente una raíz tiene la parte, digamos, que está en contacto con el suelo, que va haciendo, profundizando, se llama cofia, ¿no es cierto? Después viene una zona de elongación, que es muy pequeña. Esa zona de elongación es la zona que no está subverificada. Después todo el resto hacia arriba ya está subverificado, por lo tanto para estos organismos como para cualquier otro microorganismo, es difícil, si no es por una herida, meterse en las raíces o en el vegetal, ¿no? Entonces la única parte susceptible que tiene las plantas, o en este caso las raíces, para ser atacada por microorganismos, es la zona de la elongación por encima de la cofia, que no está subverificada. Entonces, estos nematodes, en caso de forma natural, entran a través de ese daño mecánico que producen en esa zona. Fueron descubiertos como parásitos en los años 50 en Florida, y fue todo un atractivo, digamos, a aquellos que les gusta todo lo que es de la naturaleza. Había excursiones, digamos, para ir a conocer de qué se trataba estos parásitos y los daños que producían. O sea, desde el punto de vista turístico fue relativamente exitoso, no los daños, por supuesto, que producía. El filo 1 rama que corresponde son los nematodos o nematelmintos, y se los define como animales invertebrados, ¿no es cierto? Son organismos, ¿sí?, invertebrados, corresponden a eso, y no segmentados, a diferencia de los insectos que vimos que estaban compuestos por distintos segmentos. No, en este caso son animales no segmentados, aunque sí bilateralmente simétricos, ¿no? Bueno, estos son los nematodos. Son de tamaño muy reducido, menos de 1 centímetro, aquellos más grandes, por lo tanto, requieren de toda una técnica, digamos, para poder ser observables a la lupa o al microscopio. En este caso, acá en la foto de la izquierda arriba, vemos una foto de un microscopio electrónico, ¿no es cierto? Por eso el tamaño, y atacado por un parásito que lo está parasitando ahí al nematodo. Sí, lo que se pueden observar son los daños que produce.
En este caso, específicamente, son especies de nódulos que se presentan en las raíces. Por lo tanto, estos nódulos traen aparejada la pudrición de raíces. Cuando vean la parte de suelo, van a estudiar seguro la formación de rizobios. Los rizobios son bacterias, ¿no es cierto?, que en simbiosis con la planta le entregan nitrógeno y toman los carbonatos, ¿no es cierto?, que produce la planta. En ese caso son favorables. En este caso son desfavorables porque produce, ya les digo, la pudrición de la planta. Y para diferenciar lo que es un rizobio, un nódulo de rizobio de un nódulo de nematode, uno tiene que pasarle la uña, ¿no es cierto? Al cortarlo, en el caso del rizobium, van a ver que es de coloración rojiza, o sea, está activo, rojiza. En cambio, en el nematode es una masa gelatinosa, como si fuera pus, básicamente, ¿no es cierto? Y es la forma que habría de diferenciar entre algo benéfico y algo perjudicial. En general se las puede considerar como si fueran bastante similares a una lombriz, ¿no es cierto? Pero son de tamaño mucho más reducido y son fitófagas. Habíamos dicho que las lombrices son generalmente, no producen daño a los vegetales. En este caso son fitófagas porque se alimentan de los vegetales y por la presencia de un estilete, que ahora les voy a mostrar en el aparato bucal. Acá tenemos nuevamente la formación de nódulos en las raíces, poco cabellera radicular, y por el caso de la pudrición, ¿no es cierto?, que yo observo en estas plantas. A ver, ¿qué observan en esta foto de la derecha? ¿Qué es lo que están observando? Aparte de esos tres hombres parados que estarán hablando, me imagino, del problema, ¿qué es lo que observan en la... El manchón que se ve en el medio, más claro. Claro. Todo esto es un mensaje ya para el resto de su carrera, ¿no es cierto? Todos los organismos de suelo, cuando inician el ataque, presentan un aspecto agregado, o sea, un manchón uniforme, ¿no es cierto?, al inicio del ataque. En este caso, el nematode es un organismo de suelo y bueno, fíjense que acá produce un aclaramiento bastante importante. Una vez que ya el problema se difunde, sí, este aclaramiento lo van a observar en distintas partes de la parcela y ahí ya es difícil. Pero cuando ustedes vean al inicio de un ataque una parte así de agregada, ¿no es cierto?, en el espacio, es porque el agente causal del problema, independientemente de cuál sea, es un agente de suelo, ¿no es cierto?, un microorganismo, o en este caso un nematode de suelo. Eso ya es una enseñanza para el resto. Pueden ser parásitos tanto de los animales y como del hombre, ¿no es cierto?, además de los vegetales, donde puede producir agallas, como vimos en la foto, puede producir enanismo, como hay varias especies perennes, digamos, que son atacadas por nematodos y produce ese estancamiento en el crecimiento, y amarillamiento, como vimos también en la foto. Ataca raíces, bulbos, hojas, ramas y flores, ¿no? En el caso de la parte aérea, como les vuelvo a repetir, como no tienen alas, no tienen patas, necesitan de un vector para llegar a esa parte aérea. Estos serían unos bulbos, digamos, que ya sería la reacción de la planta al ataque de estos nematodos, ¿no es cierto? Puede producir, acá en este caso, pudrición de raíces, el volcado de plantas perennes, como es el caso de la banana, ¿no es cierto? Este se conoce como mal de Panamá, que es un complejo entre nematodes y hongos de suelo, fusarium, que producen la caída de esto. Acá es una cebolla de verdeo que también es atacada por... Generalmente es un animal que ataca a suelo suelto, o sea, necesita ese suelo suelto para poder movilizarse y poder atacar a los vegetales, ¿no es cierto? Acá nuevamente un manchón amarillo
en este caso causado por un organismo del suelo, y en este caso específico, en una plantación de papa que produce ese amarillamiento, ¿no es cierto? Esto es un suelo en Perú. Fíjense, el suelo es bastante flojo, ¿no es cierto? Bastante tipo arenoso. Y acá, esta parcelita se observa amarillamiento debido a presencia de nematodos. Este es una especie de nematodo, los Tilenchum, en un suelo de vivero de pinos, ¿no es cierto? Bastante importante, por lo tanto también tiene el crecimiento de las especies que se están cultivando, ¿no? Acá tenemos distintos géneros de nematodos que se pueden encontrar en naturaleza, afectando a distintos vegetales. Tenemos el orden Tilenchida y el orden de Dorilaimida. En el caso de este segundo, Dorilaimida, estos son nematodos generalmente más visibles, de mayor tamaño y alargado. Tenemos ahí las especies Longidorus, Trichodorus y Siphinema. Algunos de estos, como el caso de Siphinema, son transmisores de algunas virosis y también pueden inocular junto con el nematodo algunas esporas de hongo que también pueden ser perjudiciales para el vegetal. Y dentro del orden Tilenchida tenemos Ditilenchus, Pratilenchus, Heterodera, Meledogine, Apelenchoides. Tanto Heterodera como Meledogine producen esos nódulos que estuvimos viendo en las fotos anteriores, ¿no es cierto? Bien característicos. Acá se puede observar en esta foto de la derecha una foto de nematode, y el fitófago tiene la presencia de este estilete, ¿no es cierto? Este estilete entra y sale como una aguja que va produciendo una perforación, vuelvo a repetir, en forma natural en la zona de elongación de la raíz, que es la zona que no se encuentra aún solidificada. Entonces, este estilete es el que entra y sale y va produciendo ese daño hasta que queda clavado y ahí empieza a succionar. En las plantas puede vivir en el interior de las raíces formando esta especie de nódulo, ¿no es cierto? Entre lo que es el nematode y la respuesta de la planta forman ese nematode, ese bulbo, ¿no? Y semi-internos que solamente colocan la cabeza dentro de las raíces, o de hábitos libres, como habíamos visto en este caso de los dorilaimidas, que generalmente son de hábito libre, se alimentan un tiempo, pero básicamente se encuentran alrededor de la planta, ¿no? Nuevamente, para que quede claro, los fitófagos son aquellos que poseen estilete que entra y sale a través de este istmo, que es el esófago, que está recubierto por un istmo nervioso, que es el que le hace entrar y salir. El resto del cuerpo del nematode es solamente aparato digestivo y aparato reproductor, ¿no es cierto? Lleno de huevos, en el caso de las hembras, que para posteriormente ovipositar, ¿no? Pero recuerden, los que son parásitos a los humanos o a los animales, generalmente no tienen este tipo de estilete. Son, como están en contacto con el medio, digamos, donde tienen que alimentarse, solamente succionando les sirve para alimentarse. En el caso de los fitófagos que producen daño en los vegetales, necesitan producir una herida en la planta para poder alimentarse y por lo tanto utilizan ese estilete, ¿no? Bueno, Profe, ¿y cómo se controlan los ataques de estas nemátidas a los vegetales? ¿cómo se controla? Bueno, mira, la parte de protección la vemos en cuarto año, pero si querés ya te adelanto algo. Es bastante complicado. O sea, ¿cómo se combate? Nomás, si un ejemplo, si puede. Bueno, hay un nematicida que se llama Nemacur, que se coloca en el suelo. Ahora, en el caso de Misiones, nuestro suelo es bastante arcilloso,
por lo tanto tiene pocas partículas de aireación, ¿no es cierto?, que son por las que, donde se mueve el nemátodo. Esto hace que sea bastante como barreras físicas, digamos, para que haya cantidades de nemátodos importantes en emisiones. Esto quiere decir que no haya, pero generalmente se manifiestan mejor o producen mayores daños en suelos sueltos o arenosos, que son, digamos, no hay acá en Misiones, salvo las zonas cercanas al río, que no son zonas productivas. En esos suelos arenosos se moviliza mayor el nemátodo y produce mayores daños, es más importante. Pero hay algunos nematicidas que se colocan al suelo, ¿no es cierto?, por riego, y ese sería también otro inconveniente, que en Misiones, con ese tipo de suelo que tenemos, la penetración del agua con ese producto no es buena, ¿no es cierto?, que se necesitarían grandes cantidades de agua para que llegue en contacto con las raíces o con los nemátodos y producir algún efecto benéfico, ¿no? Sí es muy importante en zonas, te vuelvo a repetir, con suelos más sueltos, suelos más arenosos, donde el problema del nemátodo puede ser más importante. ¿Estamos? Bueno, tiene la parte de la apertura oral, ¿no es cierto?, rodeado de labios. Estos labios son los que le permiten, como sensorial, detectar dónde está la presencia de su alimentación. Y como les decía, solamente el resto del cuerpo es extracto digestivo, formado por la boca, esófago y el intestino, y el recto o el ano, la cavidad anal, donde eliminan, digamos, todo el exceso. Esta cavidad anal se encuentra casi en el tercio inferior, ¿no es cierto?, pero no al final del cuerpo. Hay una diferencia generalmente entre lo que es el macho y las hembras, hacia dimorfismo sexual, pero aunque las hembras en algunos casos pueden ser hermafroditas, o sea que ellas mismas autofecundarse y producir, digamos, huevos. Este es el cuerpo, ¿no es cierto?, como les decía, básicamente aparato digestivo, y el resto es una cavidad, digamos, llena de huevos, que es lo que va eliminando, digamos, las hembras. En el caso de las hembras se puede diferenciar el ovario, en el tercio también inferior, ¿no es cierto?, con la presencia de la vulva en la parte externa, vagina y útero hacia adentro, y después ovarios, digamos, con la producción de huevos en la parte interior. Y en cambio el macho, tenemos el aparato sexual, es el testis con los vasos deferentes, y algunas especies tienen estas especies de espina, que se conocen con el nombre de espículas, que le sirven, digamos, para el acto de la fecundación, el acto sexual, ¿no es cierto?, para adherir a la hembra. Entonces, tanto el macho como la hembra tienen el aparato reproductor en el tercio inferior, ¿no es cierto? El ciclo de los nemátodos es bastante complejo. Yo se los voy a dar hoy, pero posiblemente aquellos que vengan a la clase el jueves, se los voy a repetir en el pizarrón porque es bastante complejo. Básicamente la hembra coloca huevos, ¿no es cierto? Pero si se acuerdan lo que habíamos visto cuando hablamos de reproducción, la hembra no coloca los huevos directamente así en la puerta, sino que los elimina sobre una bolsa, ¿no es cierto?, donde tiene un tejido, digamos, o una masa gelatinosa que recubre y protege a esos huevos, pero aún unida al cuerpo de la madre. Entonces, dentro de esa masa que está unida a la madre, se produce la eclosión de los huevos y se produce el primer estadio larval, que en el caso de los nemátodos se conoce como estadio juvenil 1. Posteriormente se hace la ruptura de esa bolsa protectora y ahí quedan liberados, digamos, estas larvas,
y ya comienza a formarse el estadio juvenil 2, que es el que se dirige hacia las raíces para producir las heridas y su posterior alimentación a través de esas heridas. Ahí, una vez que está ya adherido a la planta, va produciendo distintos estadios que se conocen como estadio juvenil 3, estadio juvenil 4, que van produciendo esos cambios metamorfósicos correspondientes. Luego se produce lo que se conoce con el nombre de sensitia. ¿Qué es la sensitia? Bueno, vuelvo a decir, es el lugar donde se coloca el estilete, generalmente en la zona de elongación de las raíces, que es la que no está subverificada, y corresponde a esa célula donde está fijado el estilete y las dos células acompañantes a esa célula, que son la alimentación a este animal que succiona a través del estilete. Eso es lo que se conoce como sensitia, o sea, un conjunto de células que le proveen de alimentación a la célula donde se está alimentando por el estilete. Por parte de las células acompañantes a la célula donde está fijada, los machos de a las hembras que todavía siguen adheridas a las raíces a través del estilete y producen la copulación. Y nuevamente con eso cierran el ciclo, ¿no es cierto? Y se producen nuevas generaciones. Ese es el ciclo. Lo que tienen que recordar acá es lo de la sensitia, porque es el mecanismo que regula el momento en que los machos van a buscar a las hembras para la copulación, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se estiman las poblaciones de insectos, de nemátodos? Bueno, esto yo también le preparé ya un trabajo para que sea asignado, digamos, para que ustedes lo preparen en el seminario, donde está el número de muestras que hay que sacar, pero básicamente se tienen que tomar 4 submuestras cada 1000 metros cuadrados, o sea que serían unas 40 por hectárea aproximadamente, para tener una estimación de la población de la cantidad de nematodes que hay en el suelo. Se pueden hacer en forma al azar, ¿no es cierto? En zigzag, con un muestrador, con un barreno, digamos, a unos 20 centímetros de profundidad y unas 20 submuestras por hectárea, sería ya un número, pero para tener un número exacto deberían ser 40. De ahí hacer una muestra compuesta, llevar al laboratorio y aplicar las técnicas para ver, digamos, la presencia de nematodes, si hay presente o no presente. En lotes donde hay ya un cultivo, se deben tomar las muestras en la zona de donde están presentes las raíces jóvenes, que en los árboles perennes, en la proyección de la copa, y en los cultivos anuales es al lado directamente del tallo, ¿no? Y siempre a una profundidad de aproximadamente 20 centímetros, ¿no? En los cultivos de papa, que son generalmente muy sensibles a nematodes, se deberían tomar unos 100 tubérculos por hectárea, y para tener una idea. Pueden atacar a la parte aérea, en este caso atacan a pinos, producen la mortandad, es una enfermedad muy importante en Japón y ahora apareció en Estados Unidos y también apareció en España y en Portugal. El vector, o sea, el que lo lleva hacia la parte aérea, es un cerambícido, un coleóptero, que es cuarentenario para la Argentina, o sea que no está presente aún en la Argentina, y tratemos de que no esté presente, ¿no es cierto?, por lo mayor tiempo posible, que es Monocamus alternatus. El escarabajo se alimenta de las acículas del pino y con eso lleva el nematode hacia la parte aérea, y el nematode se alimenta de un hongo, ¿no es cierto?, que es el que en realidad produce la mortandad del árbol. Como les decía, es importante en Japón, produce
pérdidas de unos 400.000 metros cúbicos por año. Está presente desde el inicio del siglo pasado. En Estados Unidos, desde 79 se lo reportó en varios estados. Después del año 2000, en España y Portugal también reportaron la presencia de este nemátodo. Hay 22 especies de pino y 2 de cedro que son muy susceptibles. Son tan susceptibles que mueren en pocos meses, ¿no es cierto? Se produce el amarillamiento de acícula y la marchitez en el árbol aparece en poco tiempo, en una semana, porque se alimenta del xilema, el hongo ese, ¿no es cierto?, que produce a su vez la obstrucción de los vasos y por lo tanto no hay pasaje de nutrientes y de agua hacia la parte aérea, ¿no? El Pinus elioti, Pinus taeda, que son los que se cultivan acá en la Argentina, son sensibles a este nemátodo, y el Pinus radiata, que se cultiva básicamente en Chile, también es susceptible, ¿no? Acá hay otro que ataca en papas específicamente, produciendo estos nódulos, por lo tanto hace improductivas las plantas de papa. Bueno, cómo se hace la densidad poblacional y la presencia de distintos géneros de nemátodos en distintas locaciones, ¿no es cierto? Esto se reporta como cantidad de nematodes por 100 gramos de suelo o por gramos de raíces. Pueden ser raíces secas o raíces directamente húmedas, ¿no? Y con eso se hace una estimación de la población que se encuentra presente en ese lugar o en esa hectárea, ¿no? Produce daños en cultivos de tomate también, disminuyendo los rendimientos, disminuyendo la calidad de la fruta de tomate y, por supuesto, el tamaño de la fruta. También produciendo nódulos importantes en las raíces. Esto ya les había comentado, que el mal de Panamá, que es asociado con un hongo, el hongo fusario que produce cortado de las plantas. Y acá fíjense el ciclo de vida de 18 a 25 días. Alguien recién me preguntaba si esto era fijo o variable. No, es variable de acuerdo a condiciones ambientales y a la presencia básicamente de la alimentación. Este es el nemátodo de Rhadophilus simil, el nemátodo barrenador, que está afectando plantaciones de cítricos. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba hace un rato cuando me hicieron la pregunta, se dispersan muy rápidamente cuando son suelos arenosos, y una de las formas de control es hacer una rastreada profunda de la área afectada para tratar de evitar el paso de esa área que está con la presencia de nematodos hacia áreas más sanas del mismo lote. O sea, una rastreada profunda, una vez que se encuentra circundando el área afectada, puede retrasar, ¿no es cierto?, el avance de este nemátodo hacia áreas más sanas. Este nemátodo del barrenador tiene como hospedero a la pimienta, a las palmeras, cocotero, cafeto, palmito, todo de zonas tropicales y subtropicales, básicamente, ¿no? En algunas ornamentales también se le encuentra presente Anthurium, Epipremnum, Philodendron, que es bastante conocido, Spathiphyllum, Syngonium, Calathea, Maranta. Como les decía, de zonas tropicales, se le encuentra en África, Asia, América, Cuba, Australia y varios países de la costa del mar Mediterráneo, digamos, que tiene también suelo bastante arenoso, ¿no? Originalmente era de Asia, ¿no es cierto?, pero por la llevada, esto ya le dije en varias clases, ¿no es cierto?, que la llevada de material afectado puede ser el vehículo más rápido, digamos, para llevar o distribuir ese material. Hoy en día, con la era de las comunicaciones, que uno puede ir de un lugar a otro, básicamente,
aunque si bien se han mejorado los sistemas de detección en las aduanas por los sistemas sanitarios, igual pienso que hay gente que sigue llevando de contrabando material, digamos. Y bueno, eso sería todo lo que tendríamos por hoy, justito, casi con las 2 horas. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que es la parte de nematodos. Y bueno, y si no, les vuelvo a repetir el ciclo para los que estén presentes el sábado, el jueves, digamos, en la clase. Ahora voy a hablar con alumnado para ver cómo podemos hacer, y cualquier cosa les comunico por el tema de, a través del grupo ese de WhatsApp, a ver si hacemos presencial el jueves o cómo hacemos, ¿no es cierto? En el caso de que no sea factible, bueno, retrasaremos un poco capaz el inicio del práctico para darle tiempo a que estén en su casa y luego vengan a la facultad para hacer el trabajo en laboratorio del primer práctico presencial, ¿no es cierto? Luego de 1 año y medio de que nos estuvimos pisando la facultad. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, recuerden que el jueves empezamos entonces empezamos con el tema de los seminarios, ¿no es cierto? Vamos a elegir al azar, a ver a quién le toca esta primera parte, que es bastante livianita, digamos, como para ir entrando en tema. Ya el jueves les voy a dar para la próxima clase, aunque yo creo que ya les había dado los enlaces, digamos, de los temas que habría que ver para el próximo jueves, no este, sino el siguiente.